Bien, entonces vamos a iniciar esto. Y bueno, primero que nada les pido disculpas si me escuchan un poco. Hoy amanecí un poco con gripe, así que vamos a ir un poco despacio. Hoy nos toca ver lo que es ya la introducción a lo que es Vue. Este va a ser el framework que vamos a estar utilizando y, y realmente es muy bueno. Vamos a ir viendo cómo se diferencia de la forma tradicional que estábamos utilizando de manipular directamente los elementos HTML de JavaScript. Con Vue vamos a ver que es mucho más sencillo. Bien, Vue.js, como les mencionaba, es un framework. Sin embargo, es un framework que ellos llaman progresivo. Esto es porque Vue puede ser tan simple como nosotros necesitemos y tan complejo como querramos que sea. Así que nos permite construir interfaces de usuario de forma progresiva. Es muy fácil de iniciar con él. Tiene una curva de aprendizaje bastante simple comparado con otros frameworks como lo que es Angular o React.js. Y otra característica es que es fácil de integrar con otros frameworks. Si se diera el caso que lo necesitáramos, podemos tener React y Vue o también Angular y Vue al mismo tiempo. No hay ningún problema. Y como les mencionaba, es capaz de hacer aplicaciones muy sofisticadas de lo que generalmente lo que se llama single page application. Y veamos este primer concepto de qué son las single page applications. También se le llama SPA. Básicamente es una aplicación que se ejecuta en el navegador. Estas aplicaciones, a diferencia de una página tradicional donde primero vamos al servidor y el servidor nos devuelve una página, en este caso la página web solo se llama una vez y luego, sin necesidad de estar refrescando la página, podemos estarla utilizando. Hay muchas ventajas de hacer este tipo de aplicaciones. Primero que nada, nuestro desarrollo se ve simplificado porque tenemos en un solo lugar, tenemos todo lo que necesitamos, ya sean las variables, ya sean los demás componentes. Podemos reutilizar este código en aplicaciones móviles. Hoy en día existe lo que es React Native y también está lo que es Native Script, que nos permite utilizar código de JavaScript y crear aplicaciones móviles. También esto pues trae sus desventajas. La mayor desventaja que podemos encontrar es que afecta el SEO. Básicamente es el Search Engine Optimization. Significa que cuando Google quiere buscar nuestras páginas, se va a ver afectado, no va a encontrar, porque este tipo de aplicaciones, cuando Google las busca, solo ve una página vacía, porque todo se carga con el JavaScript. Esa es una de las desventajas, y dependiendo del proyecto puede que sea algo que no nos permita continuar, o tal vez sea algo que sea prescindible. Bien, ¿cómo funciona Vue? Vue, como les mencionaba, Vue es, si recordamos lo que es el modelo vista controlador, donde tenemos nuestro controlador, tenemos nuestra vista y el modelo de la aplicación. Vue se queda en la parte de la vista, él maneja todo lo que es lo visual de la aplicación web. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde dentro de un div, un contenedor con un ID app, nosotros vamos a desplegar un mensaje. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, desde el JavaScript aquí tenemos un pequeño constructor donde le indicamos cuál va a ser el ID que vamos a utilizar y le definimos una variable data, que esta es la que va a tener toda la información. Así que en este pequeño ejemplo, lo que veríamos dentro de mensaje sería Hello Vue. Y así de simple, nosotros ya estaríamos modificando todo el contenido de nuestro HTML. Así que para ir entrando en materia, vamos a ir viendo eso. Vue tiene muchas diferentes partes, así que vamos a tratar de ir yendo poco a poco, ¿okay?
Aquí tengo yo un pequeño proyecto que acabo de crear que se llama View Demo, y voy a crear un archivo index y voy a crear una carpeta que se llama JS, y aquí adentro voy a tener mi main. Entonces, el archivo HTML, voy a crear una plantilla, voy a cambiarle el título y voy a incluir este archivo de JavaScript. Sin embargo, si regresamos al primer ejemplo, vemos que tenemos un div. Tenemos que indicarle a Vue qué parte de nuestro código HTML es el que vamos a modificar. Así que voy a crear un div y le voy a agregar el ID de add. El ID puede ser cualquier cosa, pero vamos a dejarlo como el ejemplo. Y bien, ¿cómo empezamos a utilizar Vue? Así que para eso voy a ir a la página de Vue para que veamos cuáles son las diferentes opciones que tenemos para poder instalarlo. Dentro de la página de Vue me vine a esta pestañita donde dice guía de documentación, y aquí vamos a obtener todo lo que es la documentación de Vue. Creo que podemos cambiarle el idioma por si lo quieren leer más adelante, y en la parte de instalación nos habla sobre las diferentes formas de utilizarlo. Primero que nada, podemos descargarlo con el CDN, así como hemos hecho por ejemplo con Bootstrap perdón, y con otras librerías. Tenemos este enlace o este otro donde podemos definirle una versión en específico. Podemos utilizarlo dentro de JavaScript directamente, o podemos instalarlo con NPM. Recordemos que con NPM pues ya nos permite instalar todo directamente con una línea de comando. Por ahora, para no ir viendo muchas más cosas, vamos a utilizar este método para poder tenerlo en nuestro JavaScript, y no vamos a tocar mucho lo que es NPM, al menos por ahora. Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar esta URL y la voy a pegar en mi archivo de main. Entonces aquí yo ya estoy importando mi librería de Vue desde esta URL. Luego voy a copiar. Estas primeras partes son prácticamente copy-paste. Voy a copiar este mismo ejemplo donde yo tengo new Vue, abro paréntesis, y adentro de los paréntesis yo le voy a mandar un objeto de JSON. ¿Okay? Recordemos que en JSON es con llaves, y dentro de esas llaves yo voy a empezar a especificar cuáles son los elementos que necesito. La primera propiedad es la propiedad el. Esto simplemente le indica, cuál es el ID del elemento HTML donde se va a renderizar, donde se va a ejecutar todo el código de Vue. En este caso, mi ID es app, así que lo voy a copiar. Y como es un ID, le agrego el numeral. Luego ocupo la data que va a manejar esta aplicación. Entonces creo la propiedad data, y esta data es otro archivo JSON. Aquí voy a escribir message, y va a ser un string que diga hola. Entonces ya tengo todo esto, ya con esto ya puedo empezar. Ahora solo necesito enlazar mi archivo main dentro de mi archivo de HTML, así que lo voy a hacer aquí abajo, script, que está dentro de la carpeta JS, y es el archivo main. Ahora recordemos que regresemos a la parte de instalación. Esto me dice que es si yo estoy utilizando los ES módulos. Si recuerdan, JavaScript tiene una forma donde le podemos indicar que un archivo de JavaScript es un módulo. Esto nos permite poder utilizar esta sintaxis, poder importar otros archivos dentro de JavaScript. Así que yo necesito indicarle que es de tipo módulo, que es lo mismo que tiene aquí. Bien, ya importé mi archivo main, mi archivo main.js está utilizando la librería de Vue, y luego yo estoy instanciando la clase de Vue. Esta clase pues está
haciéndole foco a un elemento HTML con el ID de app. Y esta instancia de view también tiene su propia información, tiene diferentes variables. Por ahora solo tiene esta que dice message. Así que si yo levanto esta aplicación, no me está mostrando nada. Pero eso está bien, no dio ningún error. Este error que vemos aquí es lo que me dice Favicon, que es el icono de aquí arriba. No lo está encontrando, por eso me muestra ese error. Así que no está afectando. Bien, ahora dentro de este contenedor, de este div, yo ya puedo empezar a utilizar todo lo de view. Así que siguiendo el mismo ejemplo anterior, voy a mostrar la variable de message. Para mostrar una variable con view es con esta doble llave al inicio y doble llave al final. Y dentro de aquí yo puedo utilizar cualquier variable o incluso método que yo tenga dentro de mi instancia de view. Entonces dentro de data yo tengo message, así que la voy a copiar para asegurarme que no esté mal escrito y la voy a pegar aquí. Así que dentro de app, view me va a mostrar el valor que tenga esa variable. Y aquí lo podemos ver. Aquí ya me dice hello there. Muy diferente a lo que habíamos estado viendo anteriormente, o si alguien lo recuerda, donde teníamos una variable de HTML con el document.getElementById. Luego utilizamos el elemento.inner HTML. Ya no ocupamos nada de eso porque view se está encargando de hacer toda esa transformación y está renderizando nuestra página web. Si yo examino aquí en Element, vemos que dentro de div me muestra el valor que tiene hello there. Perdón, el valor que tiene la variable de message. Puede ser cualquier valor. Si yo le cambio el valor aquí, digamos que le pongo un número, le doy guardar, ese es lo que me va a mostrar. Así que puede ser cualquier tipo de valor. Y bueno, ya desde aquí ya todo lo que esté dentro de este div, vamos a poder utilizar el código de Vue.js. Significa que yo podría tener aquí otro código de HTML y ese código no se va a ver afectado por nada que yo haga en Vue. ¿Okay? Puede ser que yo tenga otra instancia de Vue o que simplemente no necesite modificarlo. Ya eso va a depender del proyecto como tal. Ok, hasta aquí alguien quisiera preguntar algo, tiene alguna duda. Yo tengo una. El módulo, ¿para qué lo ponían? Ok. Esto es, digamos que, una de las diferentes formas de utilizar Vue. En sí, un script que tenga el tipo módulo no significa que esté relacionado directamente con Vue. Esto lo que nos permite es que si yo tengo aquí otro archivo, digamos que yo creo otro archivo de JavaScript, yo desde este archivo yo puedo exportar diferentes valores. Por ejemplo, puedo exportar, tengo una variable, digamos, que se llame mensaje y tiene aquí un valor que diga hola, y yo quiero utilizar ese mensaje en diferentes partes de mi proyecto. Entonces yo puedo exportarlo, ese valor, export mensaje. Ok, ya puedo exportar ese mensaje. Yo ahora dentro de main yo puedo decir import y puedo decir desde qué parte. Puedo decir que yo no quiero importar aquí desde el archivo que se llama test.js, y este S me va a tener el valor que yo exporté aquí. Entonces en el archivo test
yo estoy exportando, y en el archivo main yo lo estoy importando, yo lo estoy trayendo. Si nos fijamos, si yo pongo mi mouse encima de la variable, me muestra que S tiene el valor de hola, porque eso es lo que yo estoy mostrando aquí. Ahora vemos que aquí la variable se llama mensaje, pero aquí yo le puse otro nombre, y esto puede tener cualquier nombre, puede ser lo que sea, y ya yo estoy importando eso. Ahora, para que esto funcione ya en el HTML, yo tengo que agregarle que este archivo de main es de tipo módulo. Ya con esto ya me permite hacer esto, todo esto de export e import. Si no tuviéramos eso, la otra forma en que pudiéramos instalar Vue sería pues copiando este script que viene del CDN. Entonces lo que haría es copiar esta URL y pegarla aquí arriba, y ya tenemos esto estaría haciendo exactamente lo mismo que esta primera línea de arriba. Son simplemente dos métodos de cómo organizar nuestros archivos de JavaScript. Sin embargo, por lo menos de esta forma es un poco más claro. Cuando yo estoy utilizando Vue, yo aquí estoy viendo que esa variable Vue viene de esta URL. Diferente sería que yo tuviera aquí esta etiqueta script donde estoy instalando Vue, pero aquí en mi código esta línea no existiría. Entonces yo haría de cuenta que Vue viene de algún lado. Así que simplemente es tal vez un poco de gusto, pero es un poco más entendible cuando estemos leyendo esto, que esta variable de Vue viene de aquí. Entonces para eso es esta propiedad, este atributo de tipo módulo. Gracias. Una pregunta más. Sí, dime. Bien, ¿puedes colocar el código del main? No. Perdón, no te escuché bien, disculpa. Ok, si colocas el código del main de nuevo para la pregunta. Ok, ahí. Tenemos esa librería que se está importando, import Vue, y se está descargando, ¿no? Directamente de la URL. Ahora, eso se podría sustituir descargando la librería a través de un módulo con npm, por ejemplo. Sí, sí se podría Sí, sustituir, sí. como, bueno, ahí lo explicaste hace unos segundos, ¿verdad? De que se podría ir a traer de otro lado. Me imagino que a eso te refería. Sí, sí, también podríamos hacerlo con npm. La diferencia es que cuando utilizamos npm es necesario también tener en cuenta otro tipo de configuraciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, Webpack. No sé si recuerdan, la vez pasada yo había hablado sobre Webpack. Y básicamente Webpack lo que hace es que empieza a manejar todo lo que son todos estos imports. Él empieza a crear un archivo nuevo. Entonces por eso no quise utilizarlo con npm. A su vez, solo para irles adelantando un poco, creo que por aquí está, la forma más fácil de utilizarlo. Ahorita todo esto es simplemente para irles explicando, pero ya para crear un proyecto, digamos, real, lo que vamos a utilizar es esto, Vue CLI. Vue CLI es simplemente algo que instalamos, es una línea de comandos que podemos utilizar, y si vemos, por ejemplo, aquí yo puedo crear desde mi terminal, yo digo Vue create y le pongo el nombre del proyecto. Esto me va a crear todo un proyecto con diferentes carpetas, diferentes módulos, y ya no voy a tener que estar lidiando con lo que es Webpack, con cómo voy a organizar mis módulos de npm. Ya él viene con todo configurado. Entonces ya al momento de crear un proyecto, digamos, más complejo, esta sería la forma en que lo vamos a utilizar. Pero por ahora, simplemente por motivos didácticos, digamos,
no lo vamos a ver. Probablemente la siguiente semana ya vamos a explorar esta otra forma, que es un poco más compleja. Es más fácil de iniciar, pero sí tiene otra forma de cómo se va a utilizar. ¿Okay? Entonces, ahí es donde recae la diferencia. Pero sí, totalmente se puede utilizar con NPM. Bien, entonces, recapitulando, estamos importando la librería de Vue y aquí la estamos instanciando. Luego, dentro del HTML, yo ya estoy utilizando las diferentes variables que yo pueda tener en mi archivo de Vue. Entonces, vamos a empezar a poner algunas cosas más fáciles. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar algo más complejo? Digamos que quiero mostrar una lista de algo. Digamos que yo tengo diferentes tareas que quiero realizar en el día. Entonces yo puedo crear aquí una lista en HTML. Entonces sería la etiqueta UL y aquí tengo una lista. Sería tarea 1 y esto sería diferentes tareas que se van a mostrar. Y acabo de dar mi lista de tareas. Entonces, ¿cómo podríamos crear una lista como esta desde Vue? Realmente es bastante fácil, así que vamos a ir viéndolo poco a poco. Primero, yo necesito crear un arreglo que va a contener todas estas tareas. Así que yo voy a crear aquí un arreglo con las diferentes tareas. Así que va a ser tarea 1, luego va a ser tarea 2 y tarea 3. Entonces ya tengo esta variable que es un arreglo de string. Luego yo lo que necesito es que por cada una de esas tareas me lo vaya mostrando como si fuera un LI. Así que aquí si recordamos un lenguaje de programación normal, lo que se nos viene a la mente es un ciclo for. En Vue tenemos ese tipo de funcionalidades, tenemos un ciclo for. Voy a regresar a lo que tenía. Si vemos qué es lo que se está repitiendo, lo que se está repitiendo es esta etiqueta LI. Si vemos, es la que se repite a cada rato. Entonces, como esa es la que se repite, a esa etiqueta yo le voy a agregar una directiva de Vue. En Vue vamos a ver que todas las directivas empiezan con la letra V y un guión. V-for. Entonces, ya aquí yo estoy diciendo que voy a hacer un ciclo for y acá voy a ingresar todas las sintaxis de mi ciclo. Así que yo voy a recorrer cada tarea que esté en mi arreglo de tareas. Esta de aquí es mi variable, que debería ser task, en plural, task. Y esta es el valor que tiene en cada uno de las iteraciones del ciclo. Así que por cada una de las tareas me va a imprimir tarea 1. Si yo lo doy guardar, vamos a ver qué pasó. Lo escribí mal, perdón. Con S. Ahora sí, vemos que me está imprimiendo 3 veces la frase tarea 1. ¿Por qué? Porque yo en mi arreglo de tareas yo tengo 3 tareas. Entonces este ciclo se está repitiendo 3 veces, como ya lo hemos visto en los ciclos de toda la vida. Ahora lo que quiero es mostrar el valor que tiene esta tarea. Entonces lo único que tengo que hacer, así como mostramos la variable de mensaje, con doble llave aquí adentro voy a poner task. Le doy guardar y ahora sí, ya me dice tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Si nos fijamos, el código ahora en el HTML es mucho más simple y a medida nos vayamos acostumbrando a esta sintaxis va a ser también más legible, porque aquí lo que estamos viendo es que este elemento LI
está siendo recorrido en un ciclo for de la variable de la propiedad tasks, y por cada una de estas me está imprimiendo el valor que tenga esa tarea. Siempre que veamos esta doble llave, significa que vamos a imprimir un valor en la pantalla, en el documento HTML, mejor dicho. Y cualquier propiedad que necesitemos definir tiene que estar dentro de data. Ahora quiero que miremos algo. Si yo le doy clic aquí a Elements en mi inspeccionador del navegador, me muestra que yo tengo un elemento UL y tengo 3 elementos LI. Pero ¿qué sucede si yo le doy clic derecho y le doy clic donde dice ver código de la página? Vemos que no me muestra lo mismo de allá. Esto que vemos aquí, esto es simplemente por el plugin que estoy utilizando de Live Server, pero en realidad no me está mostrando nada. De hecho, aquí lo que me muestra en el HTML es exactamente esto. No me muestra el valor de los LI. Entonces, a esto es que yo me refería al inicio, que nuestros resultados en las búsquedas de Google se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque digamos que yo quiero hacer una página web que tenga que ver con tareas, donde usted puede crear tareas y irlas borrando, etc. Si yo busco eso en Google, no va a encontrar nada de eso. Solo va a encontrar este código que no le dice absolutamente nada. Y ahí es donde entra la dificultad. Hay diferentes formas de solucionarlo, pero no son tan simples. Así que ahí va a depender del proyecto como tal. Si tal vez es un proyecto interno para la empresa, lo más fácil sería utilizar Vue. Pero si es para otro tipo de cosas, tal vez otra alternativa sea la mejor. De hecho, no lo vamos a ver, pero para que lo tengan en mente, hay otro framework que se llama Nuxt. Nuxt nos ayuda con esa parte de las búsquedas en Google, y lo que hace es que internamente utiliza Vue. Así que lo que aprendamos de Vue lo vamos a poder utilizar aquí, y con esta librería o framework no vamos a tener el problema de nuestro ranking en Google y las búsquedas. Entonces existe esto que se llama Nuxt.js, pero no lo vamos a ver. Como les mencionaba, lo que aprendamos de Vue lo vamos a poder aplicar ahí. Bien, sigamos. Entonces ahora lo que yo quisiera es que esta lista de tareas yo la pueda ir controlando desde como usuario, yo pueda agregar más tareas. Entonces voy a agregar aquí un pequeño formulario donde tenga un input tipo text, no ocupo ningún ID, y quiero un botón que diga vamos a ver cómo queda eso. Entonces tengo aquí mi input y el botón que cuando yo le doy clic me tiene que agregar lo que sea que yo escriba aquí, me lo tiene que agregar a una lista. Bien. Entonces, ¿cómo puedo yo obtener esos valores desde el HTML en mi código de Vue? Recordemos, con el código de JavaScript puro, nosotros utilizamos un document get element by ID, pero en este caso no lo necesitamos. De hecho, es mucho más fácil. En Vue tenemos diferentes formas de enlazar propiedades que yo defino aquí en data hacia mi HTML. Entonces vamos a empezar a ver, hay dos formas principales y vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Yo voy a agregar aquí una propiedad que se llame viewTask, y esta va a tener un valor vacío por ahora. Entonces esta propiedad se va a llenar con lo que sea que yo ingrese aquí. Así que para agregar ese valor al HTML, que sería en este input, tenemos dos formas. La primera es vamos a hacer una propiedad bind. Empieza con v-bind.
bind, y en este caso le voy a agregar new task. Solo para revisar que funcione, vamos a agregarle algún valor. Perdón, me faltó. Bind es value. ¿Por qué puse value? Porque ese es el valor que tiene el input. Cada elemento HTML de tipo input guarda el contenido dentro del atributo value. Entonces, ¿qué está sucediendo? Yo le estoy diciendo, mediante esta directiva de view b-bind, le estoy diciendo que el valor de value va a ser igual al que tenga la variable de new task. ¿Ok? New task ahorita tiene, vamos a agregarle algún texto. Ingresa una tarea. Entonces, yo estoy agregando ese valor que tenía la variable new task, se la estoy pasando a mi input de tipo texto. Y aquí está. Veo ingresa una tarea, es lo que me está mostrando. Ahora, ¿qué sucede? Y de hecho hay algo que olvidé mencionarles. En Vue podemos ir viendo todas estas variables en tiempo real. Podemos descargar algo que se llama Vue DevTools. La busco aquí y es una extensión para el navegador. Aquí está, en las extensiones de Chrome. La podemos buscar y esperemos a que cargue. Es esta, Vue.js DevTools, y acá le podemos dar a agregar al navegador. Con eso nosotros vamos a poder inspeccionar nuestro código en tiempo real. Así que yo ya la tengo instalada, así que voy a venir aquí a esta flechita y veo donde dice View, le doy clic y ya me muestra todos los diferentes componentes. Ya vamos a ver ese concepto de componentes. Por ahora tengo este que dice root, que es todo este contenido. Le doy clic y ya me muestra mis variables. Veo que dice new task y el array de task. ¿Ok? Ahora, veamos qué pasa con new task. Dice ingresa una tarea. ¿Qué pasa si yo ingreso algo diferente aquí? Vemos que cambié este valor, pero aquí sigue teniendo el valor anterior. ¿Por qué sucede eso? Ok. Cuando nosotros utilizamos este b-bind, lo que estamos haciendo es que se va a enlazar el valor que tiene la propiedad new task hacia la propiedad value de nuestro input. Sin embargo, eso sucede solo una vez. Solo sucede cuando se renderiza este componente. En este caso, eso no me funciona. Eso no. Van a haber ejemplos donde eso sea lo que queremos. Pero para este ejemplo en específico, queremos que funcione de las dos maneras. Que cada vez que yo actualice aquí, esta variable también se vea actualizada. Entonces, en Vue existe otra propiedad que se llama Vue-model. Y en este caso no tengo que especificarle la parte de value. Solo digo v-model y vemos que sigue mostrando al inicio ingresa una tarea, y ahora si yo borro esto, vemos aquí en new task que también se borró, y cada vez que yo lo vaya actualizando aquí, se va actualizando en tiempo real en mi código de JavaScript. Así que para este tipo de ejemplos en un formulario es realmente útil, es mucho mejor. Así que yo ahora puedo estar ingresando cualquier cosa y yo ya estoy capturando en tiempo real el valor que tiene ese input en esta variable new task. Bien, entonces ahí tenemos esas dos formas. Tenemos tenemos un b-bind y tenemos un b-model. Esto se le llama one-way binding. Básicamente estamos enlazando los valores en una sola vía, mientras que el model es two-way
way binding. Estamos enlazando el valor en dos vías, digamos, por decirlo así, en la vía de ida y en la vía de la venida, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que hace vModel, y esas serían las dos diferencias de estas dos. Como repito, van a haber casos donde solo necesitemos esta, pero van a haber otros donde esta sea la mejor opción. Bien, ahora nos falta programar el botón que sea a añadir la tarea. Así que vamos a crear un método. Vemos que aquí hay una coma, ¿verdad?, después de data. Esto va siguiendo la sintaxis JSON. Así que voy a agregar aquí uno que se llama methods y abro llaves porque es como JSON, todo es en sintaxis JSON. Abro las llaves y aquí adentro yo puedo empezar a agregar diferentes métodos que yo quiera. Por ejemplo, el primero sería add task, abro paréntesis y llaves. Si yo quiero agregar otro método, digamos el de remover, remove task, paréntesis y llaves. Vean que yo tuve que poner una coma porque esto es un objeto JSON y yo estoy agregando diferentes casi propiedades. En este caso la propiedad es una función. Entonces yo voy a agregar una tarea y acá quiero que me sigan un poco. Entonces yo lo que necesito es agarrar el valor que tenga new task y agregárselo a las tareas. Entonces, ¿cómo yo accedo desde aquí al valor que tengan acá? Esto viene siendo a lo que habíamos visto en los ejemplos de las clases, donde yo puedo decir this punto y puedo obtener los valores que tengo aquí dentro de data. New task. Si yo agrego un console log new task, eso es todo lo que hace este método de añadir tarea. Lo único que hace es imprimir en la consola el valor que tenga new task. Ok, ¿cómo ahora agrego ese método a este botón? En la forma tradicional de JavaScript nosotros utilizaríamos un onClick, ¿correcto? En Vue es un poco diferente. Ahora lo que nosotros tenemos un v-on, esa es la directiva de Vue, un v-on, dos puntos, click. Es similar a lo que teníamos anteriormente de que decía onClick. Sin embargo, ahora vemos que tiene una pequeña diferencia en la sintaxis, pero hace lo mismo. Estamos diciendo que cuando yo le doy clic, me va a ejecutar un método de Vue que se llame task. Así que lo voy a poner aquí adentro. Le doy salvar y aquí en la consola, si yo borro esta parte de aquí y le doy clic, me muestra ingresa, porque ese es el valor que tiene new task en este punto. Así que con eso ya tenemos enlazado un método de Vue hacia este botón. Ahora lo que yo quiero es que este valor que venga de new task lo vamos a agregar al arreglo. Esa parte es más simple. Yo voy a crear una variable que se llame task, va a ser igual a new task, y ahora this punto task en plural, ese es mi arreglo. Voy a dar push y voy a agregar el valor que tenga task. Ahora veamos lo que sucede. Yo voy a agregar aquí una tarea que se llame tal vez enviar task, y le doy clic y vemos dos cosas. Lo número uno es que se agregó aquí en tiempo real, y eso es porque a nuestro arreglo también fue agregada esa tarea. Dice limpiar la casa, se agregó aquí, y como nuestra lista depende del valor que tenga este arreglo, pues también se imprime esa última tarea y dice limpiar la casa. Ahora lo que yo quisiera es que esto se borrara cada vez que yo le doy clic. Entonces, una vez que ya hizo el push, yo puedo decir new task es igual a vacío.
que le doy clic, se borró lo de aquí y también se agregó esta parte de acá abajo. Ok, vamos a repasar esto de nuevo. La lista que estamos imprimiendo, vemos que depende del valor que tenga este arreglo, nuestro arreglo de tareas. Eso es lo que tiene. Ahora nosotros creamos un pequeño, muy pequeño formulario que nos permite agregar una tarea. Esta tarea está enlazada con el vModel, está enlazada a nuestra variable que se llama newTask, esta de aquí. Y por último, enlazamos al botón de añadir tarea, enlazamos el método que se llama addTask. Ese método pues ya lo que hace es que agarra el valor que tenga newTask y se lo agrega a nuestro arreglo de tareas. Y por último pues simplemente limpia lo que sea que esté en el input. Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Alguna duda con esta primera parte? Todo claro como las aguas del chamelecón. Todo claro. Ok. Bueno, estoy grabando por si alguien quiere retomar esto más adelante. Por si quieren repasar nuevamente. Ok. Ahora quiero mostrarles algunas cosas. Si regresamos a lo que estábamos viendo en la presentación, vamos a ver. Sí, aquí estamos viendo este pequeño demo. Como vimos, Vue es una instancia de, podríamos decir que es como una clase, pero es un objeto en general. Estamos instanciando Vue. Ahora Vue tiene un ciclo de vida y es este de aquí. Aquí no me permite hacer zoom, pero lo podemos ver directamente en la página de Vue. Por aquí hay una parte que dice The Vue Instance y por aquí abajo tiene que estar, porque de ahí lo copié, es esta parte. Ok, entonces vemos que tiene un orden todo lo que está sucediendo en nuestra New Vue Instance. Vemos que tiene dos métodos que nosotros podemos utilizar al inicio. Uno se llama beforeCreate y otro que se llama created. Esto sucede antes de el beforeCreate. Es todo lo que sucede antes que las variables, la instancia de Vue esté lista. En el evento created ya tenemos disponibles las diferentes propiedades. ¿Cuáles propiedades? Bueno, en este caso las propiedades que agregamos dentro de data. Esto va a estar disponible para nosotros ya después de este evento que dice created. Luego Vue tiene diferentes validaciones que busca el elemento el, luego busca si tiene un template. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y hace diferentes funciones dependiendo de lo que pase. Luego tenemos otras dos métodos o eventos. Tenemos el beforeMount y otro que dice mounted. El beforeMount es antes, justamente antes de que los elementos en el HTML estén disponibles. El DOM, antes de que el DOM esté disponible. Recordemos que Vue empieza a renderizar todos nuestros elementos HTML mediante JavaScript. Vue empieza a renderizar esta lista que tenemos aquí, estos botones, este input, él empieza a renderizarlo. Entonces, antes de que esto esté listo, se ejecuta este evento. Luego tenemos el evento que se llama mounted. Cuando este evento sucede, ya nosotros tenemos listo el valor de cada uno de nuestros elementos. Ya se renderizó la lista en este caso de tareas. Ya tenemos las variables enlazadas a los inputs. Ya tenemos todo eso. Eso sucede en el mounted. Y una vez que ya está montado el código de Vue, empieza a ejecutarse este pequeño ciclo.
donde tenemos un before update y un update. ¿Qué significa eso? Cada vez que nosotros modificamos el HTML, digamos el input donde yo puedo escribir, por cada tecla, eso es una acción de actualizar. Entonces, para esa acción de actualizar, Vue nos da dos eventos, uno justo antes de que se actualice y otro después que se actualizó. Así que, ¿cómo así? Por ejemplo, yo puedo agregar una tarea y cuando yo le dé clic, esta lista se va a actualizar. Así que una vez que ya se actualizó, se ejecuta el evento updated, y el before update es justamente antes que estas letras aparezcan en el documento. ¿Por qué nos da eso Vue? Bueno, va a depender del proyecto, pero definitivamente es útil. Van a haber casos donde necesitemos ejecutar algo justamente después que se actualice o justamente después que se montó el código del DOM. O tal vez, este es el más común, justamente cuando ya se creó la instancia de Vue, nosotros podemos utilizar esto. Eso lo podemos probar. Justamente aquí después de data, yo voy a agregar el evento created. Es un método y voy a agregar una coma aquí al final. Entonces, esto, cuando se ejecuta, yo ya puedo ver el valor de estas variables. Así que puedo decir console.log this.newtask. Así que si yo regreso aquí a la página y le doy en consola, vemos que me imprime el valor que dice ingresa una tarea. Y luego, incluso podríamos ver el before create. Y intentemos ver el valor de aquí. Debería estar vacío. Y vemos que dice undefined. El primero dice undefined porque es antes que se cree toda la instancia de Vue, y el segundo ya me muestra el valor porque ya se instanció la clase de Vue. Así podemos ir utilizando esto a nuestro favor. Tal vez queremos consultar la base de datos justo cuando ya tenemos la instancia creada. Podemos hacer muchas cosas. Así que eso existe en Vue, esos eventos, y dependiendo del proyecto lo vamos a ir utilizando uno o el otro. Está esta parte de aquí. Bien. Una vez que ya tenemos este ciclo de vida de Vue. Por cierto, aquí al final tenemos el elemento antes que se destruya y cuando ya fue destruida la instancia. En lo personal nunca lo he utilizado, pero repito, dependiendo de lo que estemos haciendo, pueda que ocupemos uno u otro de estos eventos. Bien, ahora podemos empezar a ver lo que son los componentes. Si vemos aquí, nos dice que son instancias de Vue a las cuales podemos asignarle un nombre, así como tiene aquí, y estas pueden ser reutilizadas. Entonces, vemos que tiene una sintaxis muy similar a lo que ya estábamos viendo, donde tiene data, aquí tiene una parte que dice template, y podemos agregarle diferentes métodos, como ya estábamos haciendo. ¿De qué nos sirve eso? Bueno, primero que nada, eso nos permite reutilizar código. Segundo, nos permite tener un solo punto donde podemos manejar el código. Vamos a ver un ejemplo para poder explicarlo. Voy a agregar aquí una carpeta dentro de JS que se llame Components, y aquí voy a agregar uno que se llame para las tareas task item.js. Bueno, antes de eso, de hecho lo voy a hacer aquí en el mismo archivo. Así que veamos cuál es la sintaxis. Vemos que dice Vue en mayúscula porque es la librería o el framework .component. Entonces pongo Vue.component y abro paréntesis. Así que aquí yo necesito pasarle dos cosas. La primera es el nombre de este componente y la segunda es
todas las diferentes opciones que va a tener ese componente. Así que aquí yo le voy a poner task-item, y aquí adentro yo voy a empezar a especificar todas lo que son las diferentes propiedades que va a tener este elemento. Así que la primera va a ser data, y vemos que data aquí dice que es una función. ¿Por qué? Ya que este código se va a repetir, si lo dejamos data así como aquí, esa información se va a mezclar. Si yo creo diferentes item task, esta data se va a empezar a mezclar y voy a sobreescribir lo que ya tenía. Así que por eso se hace como si fuera una función, así, data con dos paréntesis y abro llaves. Luego esto retorna ya lo que es la información, hace un return de la data. Aquí voy a decir que dice descripción, la descripción de la tarea, y por ahora le voy a poner tarea. Esto es todo lo que tiene este componente de view, y vemos que al final yo tengo que especificarle cuál va a ser un template, o sea, cuál va a ser el código de JavaScript que va a tener este componente. Entonces yo aquí escribo template, y acá lo único que voy a hacer es esto de aquí, li, lo voy a copiar. Entonces le voy a quitar este before y voy a imprimir, ya no va a decir task, sino que voy a imprimir esto que dice aquí de description. Eso es todo lo que hace. Ahora aquí no voy a tocar nada de lo que ya tenía. Yo ya tengo listo este componente para poder utilizarlo en mi HTML. Así que voy a regresar aquí, y en vez que sea un li, yo voy a utilizar un task-item. Veámoslo como que estoy creando nuevos elementos HTML. Esa podría ser una forma en que lo podemos ver. Así que por ahora voy a copiar esta parte de aquí, y este elemento se va a repetir por la cantidad de tareas que yo tenga acá. Así que le doy a guardar y revisemos qué pasa aquí. Me sigue mostrando tarea. Voy a revisar aquí en la de view con el DevTools que había mencionado anteriormente, y ahora vemos que me muestra estos elementos de view. Ya no solo aparece root, sino que dentro de root me muestra que hay tres componentes, que se llaman task item. Si le doy clic al primero, me dice que tiene una variable que se llama descripción y tiene el valor de tarea. El segundo tiene el mismo valor y el tercero tiene lo mismo. Por ahora enfoquémonos en el punto de que yo tengo diferentes componentes y están siendo reutilizados. Si vemos, yo creé solo un componente que se llama task item, y este componente lo puedo instanciar múltiples veces. Si yo aquí agrego una tarea, ahora tengo 4 task items. Estas son diferentes instancias de view que están siendo creadas en tiempo real. Obviamente las puedo quitar, puedo removerlas, y no me afectan. Esta puede tener sus propios valores que no van a afectar a esta otra. Ok. Luego, ¿cómo puedo yo? Porque si vemos, todas tienen el mismo valor, todos dicen tarea. Pero yo lo que quiero es que obtengan el valor de lo que yo escriba aquí, ¿verdad? Así que ¿cómo yo le puedo pasar data a un componente? Así que veamos lo que sigue. Para pasarle data a un componente, tenemos lo que se llama los props. Los props son atributos que nosotros creamos dentro de un componente, se registran en un componente, y estos atributos se convierten en propiedades. Veamos aquí. Por ahora teníamos una propiedad que se llama descripción, estaba dentro de data, pero ahora yo lo que quiero es que descripción sea dependiendo de lo que venga de afuera. ¿Cómo así de afuera? El componente task item
cuando lo estamos instanciando, se convierte en un hijo, porque está dentro de aquí, en un hijo de esta instancia de view. Entonces yo quiero que este componente hijo obtenga los valores que le envíe el padre. Entonces para eso vamos a escribir aquí props, dos puntos, y esto es un arreglo, coma al final. Entonces aquí dentro de este arreglo yo voy a definir entre comillas el nombre que van a tener estos diferentes props. Así que lo que voy a hacer es que voy a cambiar esta parte, voy a copiar descripción, esto lo voy a comentar y lo voy a pegar aquí. Ahora lo que está sucediendo en este componente recibe una descripción y la imprime dentro de su elemento LI. Está aquí. Eso es todo lo que hace. Si vemos, no es como que tenga una lógica muy compleja, pero de hecho de eso se trata Vue, de ir descomponiendo el código en diferentes secciones muy pequeñas que sean fáciles de controlar. Ahora, a este task item yo necesito pasarle ese valor. Así que aquí este task item, ese componente, tiene un prop que se llama description. Esto es igual a lo que venga dentro de task. De hecho, si nos fijamos, yo como no tengo nada dentro de aquí, yo puedo terminarlo así. Puedo quitarle este cierre de la etiqueta, la puedo eliminar y puedo hacer un más corto de esta forma. Entonces ya tenemos descripción, y descripción es igual a lo que venga dentro de task. Vamos a ver qué pasa y vemos que todos dicen task, no tienen el valor de lo que tiene la descripción. ¿Por qué? Porque descripción es la propiedad que tiene el componente task item. Sin embargo, no le hemos indicado cómo lo vamos a enlazar. Entonces aquí es donde vamos a utilizar nuevamente esta directiva que se llama vbind, dos puntos, descripción. Ahora sí, le estamos diciendo que a esta propiedad descripción le vamos a enlazar lo que venga dentro de esta variable. Sin esto, él solo entiende que yo quiero pasarle un string que dice task. Pero ya con esta directiva, ya ahora va a buscar una variable que se llame task. Le voy a dar guardar. Y ahora sí, ya me muestra tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Si yo le doy aquí a agregar, me dice ingresa una tarea. Vemos que seguimos teniendo la misma funcionalidad, pero ahora tenemos diferentes instancias de Vue que tienen diferente contenido. Esta última tiene ingresa esta tarea y este tiene esta otra. Probablemente para este ejemplo, que es muy corto, esto sea tal vez demasiado. Pero vamos a ver que dependiendo del proyecto, esto nos ayuda mucho. Bien, vamos a recapitular esto que tenemos hasta ahorita, porque bueno, es bastante contenido. Primero, en Vue, y de hecho esto no es algo exclusivo de Vue, los diferentes frameworks como lo que es React y lo que es Angular manejan este concepto de componentes. Un componente es una pequeña sección de nuestra página web que se encarga de una sola cosa. Si vemos en este caso, este componente solo se encarga de recibir una descripción de la tarea y imprimirla dentro de una etiqueta LI. Eso es todo lo que hace. Pueden haber unos componentes que sean más complejos que otros, pero en sí un componente es una pequeña sección del código de nuestra página que se encarga de una sola tarea. Ese componente luego puede ser utilizado dentro de nuestro HTML. Sin embargo, puede ser dentro de nuestro HTML siempre y cuando esté dentro de la etiqueta que tiene la ID de app, porque esa es la que le dijimos
aquí, a esa etiqueta le dijimos que ahí es donde vamos a hacer todo nuestro código de view. Bien, ese componente ya lo podemos utilizar como si fuera una etiqueta de HTML normal. Podemos utilizarla como si fuera cualquier etiqueta normal. Asimismo, podemos pasarle diferente información. ¿Cómo se la pasamos? Mediante los diferentes props. Con estos props, nosotros en el componente recibimos información desde afuera. Por eso es que la estamos poniendo aquí. Description es un prop de este componente que se llama taskItem. Utilizamos la directiva vbind para poder pasarle el valor que tiene esta tarea. Entonces, así ahora tenemos una comunicación entre la instancia view, que es el padre, y el componente, que es su hijo. Así estamos pasándole esa información. Algo que quisieran consultar de esta parte. Estoy haciendo muchas pausas en esto porque, como mencionaba, es bastante contenido que estamos viendo y me interesa que entiendan estos primeros conceptos. Así que si tienen alguna duda, por favor háganla. Yo tengo una pregunta. El formato de template tiene que ser con esas comillas. No. Déjame ver. Si vemos aquí, de hecho está con las comillas simples, como con el apóstrofe. Puede ser también con las comillas dobles. Eso no importa. La ventaja que me dan estas comillas y el por qué yo siempre las utilizo es porque nos permiten, realmente olvido el nombre que tiene, pero nos permiten hacer cosas como por ejemplo esta. Yo puedo poner aquí este código y esto aquí, y es cuando ya tenemos un template que sea un poco más grande, aquí porque solo es una línea, pero si fuera un template un poco más grande, tal vez sea más útil tener escribirlo como si fuera un HTML normal, así como aquí. Si tenemos unas comillas simples, eso ya no es posible. Si vemos, me marca error porque no detecta estos saltos de línea que estoy haciendo, mientras que con estas otras tipos de comillas sí se puede. Ese es el principal motivo por el cual yo lo estoy haciendo así. Pero si es una sola línea, podemos utilizar comillas dobles o comillas simples, eso no hay problema. Yo utilizo estas porque ya es costumbre, por decirlo así. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar esto, lo voy a cortar mejor dicho, y lo voy a llevar a este otro archivo. Y voy a hacer un export default y voy a pegar todo esto. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Simple y sencillamente para tener más seccionado mi código. Y ahora todo lo que contiene taskItem lo voy a poner aquí en este archivo aparte. Ahora yo puedo importar taskItem from la carpeta que dice components y el archivo taskitem.exe. Yo puedo copiar esto y se lo paso aquí y va a seguir funcionando de la misma manera. Sigue funcionando. Ahora bien, a pesar de que siga funcionando, ahora si yo necesitara agregar algo, yo puedo hacerlo aquí. De hecho, ¿qué pasa si yo quisiera que las tareas ahora aparezcan todas en mayúscula? Todo el contenido en mayúscula. Entonces me vengo aquí al componente de taskItem y aquí dentro de descripción yo puedo decir description.toUpperCase. Creo que así se puede. Y ahora sí, me aparece todo lo que dice tarea, tarea 2
ingreso la tarea, me aparece en mayúscula. O al revés, to lowercase. Entonces ahora todo me va a aparecer en minúscula y no importa cómo yo lo escriba. Por ejemplo, si pongo aquí en mayúscula limpiar casa y le doy a agregar, aquí me aparece en minúscula, a pesar de que dentro de la variable o del arreglo sí está en mayúscula. El componente lo está transformando. Así que esa es la ventaja, que puedo ir a un componente en específico y cambiar el código como yo quiera. Por ahora lo vamos a dejar así. De hecho, dentro de estas doble llaves, nosotros podemos ejecutar cualquier código que sea de JavaScript. Por ejemplo, yo puedo hacer una suma, 1 más 1, y aquí me aparece 2. O puedo hacer expresiones, puedo hacer cualquier cosa. De hecho, vamos a ver si puedo. No sé si esto funciona. Ahí está. Me está imprimiendo la fecha porque yo estoy ejecutando este código que es de JavaScript. Lo estoy poniendo dentro de estas dobles llaves. Todo lo que esté dentro de las dobles llaves puedo utilizar código de JavaScript siempre y cuando ese código retorne algo, retorne un valor. En este caso, esto lo que me retorna es la fecha. Y Vue se encarga de mostrarlo en la pantalla, en el documento, perdón. Así que no está limitado a simplemente una variable o un texto, puede ser cualquier cosa. Ok, lo voy a borrar. Y ahora lo que quiero es crear un componente que sirva para agregar tareas. Y ya les voy a decir el por qué quiero hacerlo separado. Add.task.as y va a ser similar a este. Va a exportar default las opciones. En este caso no necesito yo recibir. Vamos a ver. Yo lo que quiero es extraer este código de este input y este botón. Yo no necesito recibir algo al inicio, porque al contrario, este va a enviar. Así que aquí sí voy a tener un data return y aquí va a tener descripción y este va a tener un template que va a ser, de hecho aquí sí lo voy a poner aquí, de esta forma, y voy a copiar todo esto, lo voy a pegar entonces ya tengo mi template y aquí ya no es new task sino que es description y voy a necesitar un método que va a ejecutar. Voy a copiar este mismo de aquí, add task. Ahora bien, esto ya no va a seguir la misma lógica que teníamos aquí, donde nuestro método de agregar tarea recibía desde new task y lo agregaba al arreglo. Eso es lo que hacía. En este caso, como es un componente que está aparte, este componente va a ser un componente hijo del padre. Yo necesito enviarle esta data desde el hijo hacia el padre. En el primero que hicimos, nosotros recibíamos data en el hijo desde el padre. En este caso va a ser lo contrario. Vamos a enviarle al padre desde el hijo. Así que para eso nosotros tenemos algo aparte. Teníamos los props que son para recibir y ahora nosotros tenemos un evento que se llama emit. Este devuelve data desde un componente hijo hacia su componente padre. Así que, ¿cómo funciona eso? Aquí vemos un pequeño ejemplo. Vemos donde tiene este símbolo de dólar. Esto es muy importante porque esta es la sintaxis que hace Vue. Símbolo de dólar, la palabra emit y entre paréntesis nosotros le pasamos dos cosas.
El primero, cuál es el nombre del evento que vamos a ejecutar. Esto puede ser cualquier cosa. Y luego le pasamos el valor que vamos a enviar. Esas son las dos cosas que necesitamos programar. Así que cuando yo llame a este evento que se llama añadir tarea, yo voy a poner this emit y acá le voy a poner un nombre a este evento y voy a enviar lo que esté dentro de this.description. Voy a enviar esta variable hacia allá. De hecho, aquí quiero hacer una validación. Si description es vacío, pues no voy a hacer nada, solo voy a retornar, no voy a continuar con la ejecución. Ahora a este evento nosotros le podemos nombrar como nosotros querramos. Yo suelo utilizar verbos que sean como en pasado, así que task-added, una tarea añadida. Generalmente suelo usarlo así, pero puede tener cualquier nombre. Luego esto nos va a ayudar para cuando lo estemos utilizando ya vamos a ver cómo. Así que vemos que no cambia mucho, simplemente ahora estamos agregándole cierta lógica a este componente y este tiene el template de nuestro pequeño formulario. Ahora solo resta empezar a utilizar ese componente. Vamos a repetir import, este se llamaba add task from carpeta components y el componente add task.js. Luego aquí view.component y este se va a llamar add task y le paso la variable del componente. Ok, ahora tenemos dos componentes que están a nuestra disposición. De hecho, esto de aquí no lo voy a borrar todavía, pero sí voy a borrar esta primera parte de aquí y esta otra, y voy a borrar esto otro. Ahora en nuestro HTML, en vez de tener todo esto aquí, yo simplemente voy a tener add task y de hecho esta última parte la puedo borrar y la voy a tener así. Lo voy a dejar así como está, add task. Este es el componente que acabamos de registrar aquí, que tiene este código. Si vemos nuestra página web, ok, no me está renderizando el botón y es porque ok, olvidé algo. En el template vemos que hay dos elementos de HTML. Sin embargo, en los templates de Vue solo puede existir un elemento que sea el elemento que englobe todo. En este caso tenemos dos elementos que están separados, así que por eso tenemos que englobarlos en algún otro elemento. En este caso voy a utilizar un div. Este va a ser el elemento raíz de este componente. Cada componente solo puede tener un elemento raíz. En este caso el elemento raíz va a ser el div. Ok, ahora sí ya me lo está renderizando de forma correcta. Y si yo le doy botón aquí, pues vemos que no pasa nada porque todavía no he terminado de configurar el componente. De hecho aquí me falta ponerle lo mismo, description va a ser igual a esto. Así que al agregar una tarea se tiene que borrar lo que yo haya escrito aquí. Y esa parte sí la está haciendo. Bien, ahora como este componente hijo me está enviando data al componente padre, ¿cómo la puedo recibir? Entonces, en el componente yo puedo decir v-on. Recordemos, la directiva v-on es para cualquier evento que se ejecute en un elemento HTML. En este caso nosotros tenemos un evento que se llama task-added. ¿Dónde está eso? Está aquí, es este de aquí. Este evento es el que yo voy a estar escuchando aquí. Cada vez que se ejecute ese evento, yo puedo hacer algo.
En este caso, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo utilizar este mismo de aquí. No, perdón. El que estaba en main. Este de aquí. Y voy a agregar esta tarea. Y esta parte sí es un poco tal vez enredada de verla al inicio. Así que vamos despacio. Este evento este componente hijo está ejecutando un evento y está enviando esta información. Se le está enviando de regreso al padre. El padre tiene que recibir esa data. Así que yo puedo recibir eso aquí, descripción. Y esa descripción yo la puedo agregar a mi lista de tareas. Así que yo este evento que recibe esta descripción la puedo utilizar aquí. Cada vez que se ejecute este task added, yo puedo mandar a llamar a este método. Revisemos si funciona. Puedo agregar cualquier cosa y vemos que ya se está agregando a la lista. Entonces vamos de nuevo, porque esta parte es, al menos a mí me recuerdo que me enredaba mucho. El elemento hijo, el componente hijo, está emitiendo un evento. Ese evento nosotros lo podemos llamar como nosotros querramos. Ese evento envía una información. Luego en nuestro componente padre, nosotros podemos tener otro método que reciba esa información y podemos hacer lo que nosotros necesitemos con ella. En el HTML eso se ve de esta forma. Nosotros le agregamos un v-on y el nombre del evento que nosotros estemos escuchando para este elemento de task, de add task, perdón. Así que cada vez que se ejecute este task added, nosotros vamos a mandar a llamar el método que se llama add task, que está dentro del padre, que está dentro de aquí. De hecho, tal vez voy a cambiarle este nombre de aquí, que se llame agregar tarea al arreglo, y lo voy a nombrar aquí también. Ahora sí, este es el evento del padre, el método del padre, y este es el método del hijo. Son dos cosas diferentes. Así que ahora tenemos información que va desde el padre al hijo, y también tenemos data que va desde el hijo al padre. Así que ahora yo puedo agregar cualquier cosa, estudiar, y le voy a agregar, y se agrega aquí. ¿Cuál es la ventaja de tener esta maraña de componentes? Número uno, si vemos en nuestro HTML es más claro ver qué hace cada cosa. Tenemos un componente que se encarga de añadir tareas y tenemos otro componente que se encarga de mostrar esas tareas. Este componente podemos agregarle diferentes lógicas. Por ejemplo, ya vimos que podíamos hacer de que este componente muestre todo en mayúsculas o todo en minúsculas. Podemos hacer muchas cosas. A su vez, este otro componente tiene la lógica y las validaciones para agregar una tarea. Luego el componente o la instancia de view padre se encarga solamente de orquestar esos demás componentes. Este es el que está enviando y recibiendo las diferentes data que va para cada uno de los componentes. De hecho, aquí solo faltaría agregar esta funcionalidad, que es de remover la tarea. Y si vemos, esta funcionalidad no tiene que ver ni con uno ni con el otro de los componentes. No tiene que ver con ninguno de estos. Así que lo voy a agregar aquí. Bueno, de hecho podría ser un poco más complejo. Vamos a... Voy a agregar un botón que sea task item, que esté aquí. Tengo un botón. Que diga delete.
cada vez que ese botón se ejecute, simplemente aquí voy a explicar una última cosa y ya con esto ya estaríamos dándole finalización a esto. Así que cada vez que le dé un clic, yo voy a emitir un evento que se llame task deleted y voy a enviar el índice de este elemento, de esa tarea. Así que ahora en el HTML yo necesito pasarle a esto otro prop que se llame el índice. Así que aquí sería bind y aquí se llama index. ¿Cómo obtengo yo el índice de este arreglo? En Vue es fácil, yo puedo poner aquí entre paréntesis. El primero es el valor que tiene el elemento del arreglo, coma, y luego sigue el índice. Aquí puede ser una i o simplemente la palabra index. Así que se lo voy a pasar aquí. Entonces ahora este componente de task item recibe el nombre de la tarea y el índice que pertenece al arreglo. Y cada vez que yo pulse delete, yo voy a emitir un evento y voy a decir cuál fue el índice que se acaba de borrar. Así que ahora yo puedo aquí recibir ese índice, index, y puedo simplemente quitarlo del arreglo. Entonces puedo decir this task.splice, esto ya es de JavaScript normal, que va a ir desde el índice y solo voy a borrar un elemento. Así que yo ahora solo tendría que decir v-on. ¿Y cuál es el evento que me va a disparar esto? Es task deleted. Esto va a ser igual. Cada vez que se ejecute task deleted, creo que era con T, sí, yo voy a mandar a llamar el método, perdón, que se llama remove task. Ok, veamos si eso funciona. Voy a agregar una y si yo le doy delete aquí me borra esa, si yo le doy delete a esta me borra la otra. Así que ahora sí, ya está funcionando. En nuestro RB tenemos un arreglo que está vacío. Yo puedo agregarle elementos a ese arreglo y puedo quitar elementos de este arreglo. Y como vemos, estamos utilizando diferentes componentes para cada una de las acciones que necesita nuestro sitio web. Tenemos un componente raíz y dos componentes hijos de este otro. Tenemos add task y task item. Así que bueno, solo faltaría recapitular lo que vimos ahorita. Ya vimos que un componente hijo recibe datos como un prop y puede enviar datos con un emit. De esta forma, un componente hijo se comunica con su padre. Se comunica para enviar data y se comunica para recibir esta otra data. ¿Y qué más? Bueno, ya de ahí pues creo que va a depender de la lógica que nosotros querramos implementar. Probablemente este mismo ejemplo que yo hice aquí, alguien lo pueda hacer de otra forma, pueda implementar una lógica diferente, pero en general la idea es de separar cada uno de los componentes por una tarea en específico. Cada componente se debe enfocar en una lógica muy particular. Por ejemplo, el de añadir tareas no tiene nada que ver con eliminar y el de task item no tiene nada que ver con agregar. Y así, a su vez, ninguno de los dos se encarga de tener la lista completa de las tareas. De eso se encarga pues el elemento principal, que es este de aquí. Bueno,
Luego de eso va a seguir todo esto de aquí, pero esto lo vamos a ver para después. Vamos a ver que hay diferentes, hay todo un ecosistema de nuestro framework de Vue. Tenemos rutas, tenemos Vuex, que esto es para manejar la data en principal. Vamos a ver que tenemos componentes, que es un solo archivo y tiene todo lo que necesitamos ahí. Pero por ahora nos vamos a quedar por aquí. De nuevo, me gustaría que si alguien necesita que le repita algo o tiene alguna duda, lo puede hacer. Esta es bastante información y la estamos viendo en un tiempo bastante corto. Así que si alguien tiene alguna duda, por favor hágala saber. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bien, yo tengo una pregunta. En el caso, mostrar el código del main, por favor, donde utilizas el evento onClick. O en el, ahí más bien, en el index. Muy bien. Este evento onClick se utiliza con v-on y luego el click. Bueno, esa es la forma de que utiliza Vue, me imagino. Pero he estado viendo en otros tutoriales ya más de JavaScript que utilizan a través de la manipulación del DOM, obteniendo ese botón justamente con el document.getElementById y obtienen ese valor de submit, digamos, del botón propiamente. Ya lo tienen como variable y lo manipulan. Sí, sí, creo que lo que me estás mencionando es, por ejemplo, si tenemos un button y acá podríamos agregarle, por ejemplo, onSubmit, y acá podemos mandar a llamar un método. Submit. Este sería un método de JavaScript. También lo Sí. podemos agregar desde el JavaScript. Agregamos el botón getElementById y luego Sí. le decimos addEventListener onClick. Sí, eso es, digamos que se le llama vanilla JavaScript o JavaScript eh, normal, por decirlo así. Sí, En Vue no es necesario. Veamos, lo que pasa es que Vue agarra cosas de otros frameworks. Vue, digamos que ve cosas que se implementaron en Angular y otras cosas que se han implementado en React, y cada una de estas que Vue dice, ok, esto me agrada cómo se hace, y lo implementa dentro de sí mismo. Esta sintaxis de aquí, digamos que es copiada, por decirlo así, de Angular. Angular, esta es la forma en que hace sus directivas. Tiene una directiva en Angular, creo que es ng, click, algo así. ¿Por qué lo hace de esta manera? Esto es simplemente la filosofía que tiene Vue. Así es como lo decidieron, y la ventaja que podríamos decir que se obtiene es que ahora, con ver el diseño del HTML, recordemos que el HTML es la estructura o el esqueleto de nuestra página web. Entonces, con solo ver nuestro HTML, ya podemos ir viendo qué hace cada cosa. Por ejemplo, ya veo que este tiene un evento que se llama taskDeleted. Este tiene un evento que se llama taskAdded. Y así podemos tener eventos de click, eventos de submit, diferentes eventos. Entonces, en el mismo HTML ya podemos ver directamente cuáles son las diferentes acciones que se va a hacer, en comparación de que si tuviéramos aquí un botón así como este, un botón que simplemente dice ID y btn submit. Ahora nosotros tendríamos que abrir un archivo extra de JavaScript y buscar qué eventos tiene este ID. Entonces, esa es la ventaja de que lo hagamos directamente en el HTML. Y pues, ya que son, digamos, eventos personalizados, pues ya Vue les agrega esta directiva que es v y con el guión. Otra cosa que
también funciona. De hecho, voy a buscar específicamente la parte de la documentación que habla sobre esto para que lo lean más a detalle. Porque aquí nosotros tenemos un clic, pero hay diferentes acciones. Por ejemplo, a este clic yo le puedo agregar punto prevent. Esto lo que hace es que si es digamos un submit, recordemos que el evento submit recarga la página. Entonces con este punto prevent ya no va a recargar la página y nos ahorramos agregar esta lógica en nuestro código. También existen otros para lo que son las teclas del teclado, de cada una de las teclas. Por ejemplo, creo que es on key press, algo así. Realmente no lo recuerdo porque casi no lo utilizo. Pero aquí podemos ir buscando cada una de las teclas que nosotros tenemos. Por ejemplo, enter, y nos da ya cosas mucho más personalizadas y más fáciles de utilizar. Esa es la razón de por qué lo hacen así. Creo que aquí lo podríamos buscar. La sintaxis pues ya va a ser cuestión de acostumbrarnos a esto, a cómo se utiliza. Pero si vemos es muy similar. On key code creo que es. Sí, aquí está. Este link lo voy a enviar al grupo. Y aquí vemos que tiene para varios. Tiene onSubmit.prevent, onClick.stop.prevent. Tiene muchas formas de cómo hacerlo. Cuando hacemos scroll con el mouse, ya no tenemos que agregar ese código de JavaScript que va a estar haciendo eso. Ya Vue nos lo da. Aquí está onKeyUp.enter. Esto es cuando damos enter en el teclado. Y así, hay muchos otros. Así que tiene su ventaja, que es más simple. Esa sería la mayor ventaja. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, ya son las 4:50, digamos, así que igual, si tienen alguna otra duda, pueden preguntarme o a mí o a Angelo en el grupo. No hay ningún problema. Tal vez más adelante voy a escribir cuál va a ser la asignación de esta semana, pero va a ser algo muy similar. Si lo pueden hacer con diferentes componentes va a ser mejor. Pero voy a escribir algo que sea similar a lo que acabamos de ver hoy, donde vamos a poder seccionar nuestro código en diferentes componentes sin que sea tan complejo. Por ahora lo vamos a dejar por aquí, y sí les recomiendo que visiten esta página de Vue, porque obviamente no vamos a poder hablar ni ver exactamente todo lo que tiene. Así que sí es muy importante que lo revisen por su propia cuenta en algún tiempo libre que tengan. Así que, bueno, si no hay ninguna otra duda, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, que pase buenas tardes. Igualmente.